Y nos acompaña Alma Ángela Merino, directora de marketing de Generation México, una fundación que precisamente apoya todo este tipo de habilidades que podemos tener los seres humanos. Y justo te quiero preguntar, veníamos de esta parte de ver el lado positivo de las cosas con ICTE, ¿y en qué momento la persistencia se puede convertir en necedad? ¿No? O sea, ¿qué es la persistencia y qué la diferencia de pues ser necio? Porque luego nos dicen, ya no sigas con ese negocio, no seas necio. Y ahí sigue uno. La persistencia es una cualidad que tenemos todos los seres humanos de una vez que tenemos un objetivo, lograrlo. La persistencia requiere de un motivador. Ese motivador siempre tiene que llevarte, para que sea algo positivo, a crecer, a aprender, a construir algo nuevo. En el momento en el que ese motivador, esa gasolina interna, se empieza a convertir en ya no me está llevando algo bueno, ya no estoy aprendiendo y ya nada más sigo haciendo las cosas porque me ciego, porque ya no le veo algo constructivo en mi vida, ahí es cuando se convierte en terquedad. Entonces sí es bien importante que cuando una persona está viendo y descubriendo, bueno, ¿en qué tengo que ser persistente? Primero que nada encuentre cuál es su motivador. ¿Qué es esa gasolina que te va a llevar justamente a conseguir ese objetivo que ya tenías pensado antes de que se te convierta en una terquedad y en una necedad? Claro. Oye, ¿por qué es tan importante, pues, decirle o transmitirle estas cosas a los jóvenes? Ok, mira, en Generation lo que hacemos es justamente como comentabas, apoyar a los jóvenes, los capacitamos y después les damos un empleo. Pero si no tienen esta cualidad de persistir, lo más seguro es que no puedan tener éxito en su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros es bien importante? Es ayudarles y fomentar esa persistencia, pero justo con esta cualidad positiva. No que te enterques, no que te claves en algo que a lo mejor dices, híjole, no es lo mejor, sino que al contrario, todo el tiempo estés pensando cómo ser mejor persona, qué me va a llevar a cumplir este objetivo que es bueno para mí, qué me va a llevar a hacer más y crecer. En eso tienes que persistir. Y por eso es bien importante este tema en la juventud. Oye, y nos platicabas hace un momento que puede llegar este momento en el que a lo mejor pues ya estás un poco cegado a la opinión de los demás o de lo que está sucediendo con tu vida y con tu negocio. Y me recuerda un poco a este término que es tan conocido, que es la zona de confort. Háblanos de eso. Mira, la zona de confort es este lugar donde ya te sientes cómodo, estás tranquilo y ya no creces, no aprendes y no cambias. Que es muy diferente estar contento con lo que haces. Tú puedes estar trabajando 10 años en el mismo lugar y ser muy feliz y todo el tiempo aprender y todo el tiempo querer ser mejor. Ahí es cuando uno dice, eso está bien. La zona de confort es cuando ya no quieres cambiar, ya nada te motiva, vas a trabajar porque tienes que trabajar, no ves una finalidad más allá. No es como el trabajo te sirve como una motivación para algo, ¿no? Quiero irme de vacaciones, quiero tener una casa. Eso es positivo. Cuando ya tienes tu casa, entonces, bueno, quiero seguir trabajando porque ahora quiero amueblarla, pintarla. Y eso es todo el tiempo estar cambiando. Una zona de confort es una zona negativa donde ya no tienes para dónde crecer y donde ya no aprendes. Oye, entonces, es decir, la persistencia, pues en realidad nunca termina de presentarse en nuestra vida, ¿no? Tenemos que ser siempre persistentes, pero ¿no llega también a veces algún momento en que uno está ahí, ¿no? Siempre dale y dale y dale y no se dan las cosas porque pues a veces la vida no te las pone enfrente? ¿Cómo uno lo debe de tomar? Porque pues a veces te cansas también. Claro, no, por supuesto, ¿no? A veces estás insiste y llega un momento en el que ya no pasa nada, ya no cambia, ya no... Y ahí es cuando también tienes que tener otra habilidad que es el autoconocimiento. No saber hasta dónde es importante, ¿no? Hasta ese primer objetivo y cuando las circunstancias te dicen, te invitan a cambiar a otro lado. No, esa adaptabilidad, al final de cuentas, hay otra cosa que se llama la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos de sobrepasar estos aspectos negativos y es decir, ok, esto ya no se cumplió, ¿qué más puedo hacer? Pero también decir que aprendí de eso. A lo mejor aprendí que debía haber estudiado más para poder llegar más lejos. A lo mejor aprendí que debía tener más habilidades, ¿no? A lo mejor quería yo convertirme en futbolista, pero no entrené lo suficiente, no practiqué mucho, entonces pues por más que quiera no lo voy a poder lograr. Claro está. Pues te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Para regalarnos esta información que de verdad pues la necesitamos todos, incluyendo claro hasta los jóvenes, pero también uno ya como adulto, pues no hay que dejar, ¿no? De seguir intentando alcanzar pues nuestros sueños y de la forma adecuada, por el camino correcto. Muchísimas gracias a ustedes y pues los invitamos a conocernos ahí en Generation México. Claro que sí, muchas gracias.